Bendiciones de lo alto. Gracias por estar nuevamente en este devocional, Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando un tema importantísimo, la lámpara de Aladino. Dirás, ¿qué tiene que ver este devocional con la lámpara de Aladino? Bueno, esto lo descubrirás en unos minutos más. Bienvenidos. Una de las historias que de niño siempre me ha gustado es cuando he visto ese cuento de la lámpara de Aladino. ¿Cuántos de nosotros vimos esa historia en caricaturas? Incluso hicieron una película que sigue trayendo esas emociones por todos los acontecimientos que le suceden a este joven que quiere pues cumplir muchos sueños, 3 sueños específicos que son los deseos que el genio de la lámpara le da. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros como cristianos? La Escritura nos habla de un suceso, de un hecho que pasó en la historia del pueblo de Israel, cuando se encontraba un sacerdote llamado Elí, que tenía 2 hijos, Ofni y Finehas. Tal vez tú te acuerdes de ellos, y si no, pues bueno, lo vas a encontrar registrado esto a partir del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y la historia nos registra que estos jóvenes pues se comportaban de una manera terrible y hacían las cosas a su manera y no honraban a Dios, no tomaban en cuenta a Dios. Dios advirtió varias veces a este sacerdote para que los corrigiera a tiempo, pero esto no sucedió. La historia se relata aquí en este hecho, en este cuadro, y Dios nos da una lección de cómo muchas veces sus cosas o todas aquellas promesas que Él entrega a nuestras vidas, muchas veces las usamos como un amuleto. Incluso el hecho de ser llenos del Espíritu Santo, el hecho de estar yendo a la iglesia, el hecho de tener un liderazgo, esto muchas veces nos confunde y podemos pensar que por el hecho de que estamos sirviendo al Señor, podemos usarlo, podemos ponerlo a nuestro beneficio, cuando esto no es así. La Escritura nos dice entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 4, en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finehas, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Observen aquí que hay un antecedente de lo que Dios había hecho con su pueblo y que los filisteos estaban conscientes de que Dios es el que peleaba con ellos. Continúa diciendo en el versículo 9, Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel.
la matanza fue tan grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Elí. En base a lo que acabamos de leer, en Israel se encontraba entonces un sacerdote muy reconocido y muy respetado. El primer libro de Samuel nos registra y nos dice que sus dos hijos, Ofni y Fines, no tenían respeto ni honraban las cosas sagradas de Dios. Aún los sacrificios mismos no tenían un valor para ellos. Se aprovechaban de su posición y abusaban, teniendo relaciones con las jovencitas que pretendían o querían servir al Señor con todo su corazón. Dios había hablado con Elí varias veces para que tomara cartas en el asunto, pero Elí no hizo caso. Esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14, que dice: Entonces el Señor le dijo a Samuel: Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Observa, cuando dice llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí, quiere decir que Dios estuvo constantemente hablando con Elí. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre. Observa, Dios le estaba advirtiendo con tiempo a Elí para que Elí tomara cartas en el asunto y se arrepintiera, y esto se lo hiciera saber a sus hijos también. Y dice la Escritura: le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Ya la maldad había alcanzado el límite y Dios no estaba dispuesto a continuar con ese estilo de vida de estos dos sacerdotes hijos de Elí, los cuales solamente estaban corrompiendo y estaban maldiciendo cada día que pasaba al pueblo de Dios. ¿Cómo vendría ese juicio entonces? Cuando Dios estaba hablando con el joven Samuel, porque era un jovencito, fue la primera vez que Dios se presenta ahí con Samuel. El juicio que vendría sobre la casa de Elí tendría que ser rápido. Entonces tenía que prepararse el escenario para que esto sucediera de la manera menos esperada por Elí tal vez. Dios propició que los filisteos, cuando empezamos a leer el capítulo 4, vemos que los filisteos se levantan en guerra en contra de los israelitas, y Dios les da el primer aviso a su pueblo a través de esta batalla que enfrentaron y en donde mueren 4,000 israelitas. Mira, lo vemos en el versículo 2. Dice: los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Este fue el primer aviso que Dios le estaba mandando a Elí y a todo su pueblo para que se arrepintieran, para que hicieran algo al respecto. Pero ellos continuaron en una posición, en una postura incorrecta. El pueblo amado entró en confusión y miedo. Lo vemos claramente en el versículo 3, donde dice: terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Observa que había confusión porque ellos, siempre que llevaban el arca del pacto, el arca de la alianza, a una guerra, a una batalla, Dios siempre se manifestaba y les daba la victoria de una manera contundente. Dice la Escritura que Dios peleaba por ellos. Los ancianos de Israel cometieron un grave error. Ellos no consultaron a Dios acerca de lo que estaba sucediendo. A pesar de que estaban viendo la evidencia del mal comportamiento de Ofni y Fines, incluso del mismo Elí, ellos no consultaron a Dios. Ellos tomaron una decisión equivocada porque dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos.
Este era el pensamiento humano. Estaba siendo direccionado a su manera. Estaban desesperados, estaban angustiados. Ellos querían una respuesta inmediata. Ellos anhelaban que verdaderamente Dios viniera y peleara aún cuando la situación no estaba bien dentro del pueblo de Israel, empezando por el templo, empezando por la casa del Señor. Los ancianos cometieron este error tan terrible, y algo increíble es que un error llevó a otro error. ¿Por qué? Porque ellos no solamente enviaron por el arca del pacto, sino que mandaron hombres comunes para que trajeran el arca del pacto al campo de batalla. Podemos ver en el versículo 4 que dice: así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales. Observen que no había levitas, no había sacerdotes que fueran por él. Mandaron hombres, no mandaron levitas. Esto es algo que me estaba dando muchos pensamientos y estaba ampliando un poco acerca del tema de lo delicado que es no tomar en cuenta las instrucciones que Dios nos da de cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida delante de Él para que Él pueda darnos victoria aún en medio de la adversidad. Ellos se olvidaron de la ordenanza que Dios les dio a Moisés de cómo debían de transportar el arca del pacto y quiénes son los responsables de hacerlo y la manera de cómo hacerlo. De acuerdo con las escrituras, el arca del pacto solo podía ser transportada por los levitas, la antigua clase sacerdotal. Los levitas debían usar 2 postes de madera bañados en oro, insertados a través de anillos en los costados del arca para poder cargarla. Las varas debían permanecer insertadas en los anillos y ser la fuente de contacto. O sea, los levitas no podían tocar para nada la arca. Era muy delicado, era sancionado esto. Y vemos que cuando David iba a transportar el arca del pacto, hubo uno de sus soldados que extiende su mano, usa, e inmediatamente cae muerto. Vemos por qué razón esa arca no podía tocarse, era santa completamente. Entonces, el tocar el arca misma, resultaría en la muerte a manos de Dios. Vemos Primera de Crónicas cómo en los versículos 14 y 15, cómo deberían de transportarse. Y dice la escritura: así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Observa que los levitas debían de purificarse, deberían de santificarse, no tendría que haber maldad en ellos, incluso sus ropas tendrían que ser limpias. Dice el versículo 15, entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla tal como el Señor le había indicado a Moisés. Observen la manera en cómo debería cargada en los hombros. Esa es la manera correcta en que debía de transportarse el arca del pacto, y los ancianos se equivocaron definitivamente. La Biblia no registra y no dice cómo es que la trajeron, de qué manera la trajeron. No sé si fue a través de caballos, no sé si fue a través de bueyes, no sé, la Biblia no lo registra. Lo único que podemos observar en el versículo 4 es que dice que los hombres que enviaron a Silo trajeron el arca del pacto, pero no dice cómo. Y entre ellos dice que los hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca. Esto era una afrenta contra Dios. Esto era un insulto. ¿Por qué? Porque Dios ya había decretado que vendría juicio sobre la casa de Eli. Entonces, el que estos hombres estuvieran ahí, ya de entrada, algo no estaba bien, algo no cuadraba. Dios no podía obrar de manera increíble como en otras ocasiones y tampoco podía darles la victoria. Los ancianos permitieron, aún conociendo el testimonio de estos 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, que ellos estuvieran allí, y vemos que estaban parados, estaban cerca del arca del pacto. Primera de Samuel 2, 22 al 25 nos dice cómo era el testimonio de estos 2 hombres.
Dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Observemos que la Biblia se encarga de decir claramente que Elí no ignoraba, él estaba consciente. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Qué terrible es esto. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra una persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Al llevar el arca del pacto al terreno de batalla, los israelitas se sintieron, en primer lugar, seguros. Ellos estaban tomando como la lámpara de Aladino, un talismán, un objeto, no le estaban dando el valor, no estaban honrando al Señor. Ellos estaban haciendo a un lado el comportamiento de estos dos hombres y aún del sacerdote Elí. No estaban tomando en cuenta cómo se trasladó el arca del pacto, así de que ellos se sentían seguros. Pensaban que la victoria por el hecho de llevar el arca del pacto ahí al campo de batalla, estaba asegurada. Ellos pensaron que verdaderamente Dios había llegado al campamento. Y la verdad sí era cierto. Dios había llegado al campamento, pero Dios se mantuvo en silencio. Dios en ningún momento hizo algo sobrenatural para poder manifestar que les iba a dar la victoria. No les dio ningún indicio, no les dio ninguna señal. El arca del pacto simplemente permaneció como si fuera un objeto cualquiera. Vemos también que al momento de que ellos tomaron el arca, la usaron como ese amuleto, como ese talismán, y pensaron que a lo mejor tallándola, como la lámpara de Aladino, tallándola, a lo mejor les iba a conceder esos 3 deseos. Lo estoy diciendo así un poquito sarcástico porque el pueblo de Israel se comportó de una manera como si fuera un pueblo idólatra, trayendo un objeto y llevándolo y degradándolo a una condición terrible. Dice la escritura que su gozo fue tan grande, a tal grado que la tierra tembló. Esto nos enseña varias cosas. Puedes ir a un servicio de avivamiento, pero si no hay un cambio en ti, si no hay cambio en tu vida, en tu conducta, en tus palabras, en tus acciones, tal vez te estás confundiendo. Piensas que Dios está contigo. Puedes ir a un servicio de sanidad y milagros y tal vez recibas el tuyo, pero si no hay un cambio en ti, el verdadero milagro no se ha producido en tu corazón. Fuiste por tu milagro, pero no te llevaste en tu corazón al hacedor de milagros. El hecho de que Dios se haya manifestado en tu vida no quiere decir que el enemigo no pueda atacarte, no pueda derrotarte y tampoco pueda destruirte. Necesitas un encuentro real con Dios para que su protección se haga efectiva. Vemos 1 Samuel 4 del 6 al 11, donde nos dice, ¿qué estará pasando? Se preguntaron los filisteos, ¿qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Observen que estaban eufóricos, estaban pero contentos, creyendo que Dios había llegado al campamento. Y dice la escritura, cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Observa la fama que hay del pueblo de Israel y de el Dios de los ejércitos. Observa que hay ocasiones que una persona es usada de una manera poderosa, pero llega el momento en donde esa fama simplemente es eso, una fama, pero no trae nada después de que toma decisiones equivocadas. Observa, entraron en pánico, los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre, nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! Mire el grito que hacen los filisteos. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel?
Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación. Miren cómo pelearon. Con desesperación. Y de nuevo derrotaron a Israel. Ellos no tomaron en cuenta el arca del pacto. Ellos no estaban valorando ni dimensionando que en esa arca estaba la presencia del Señor. Pero como Dios estaba guardando silencio, Dios no extendió sus manos en contra de los filisteos y esto fue lo que sucedió. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Fines, los 2 hijos de Eli. El juicio llegó contundentemente y esto fue rápido. Esto es lo que pasa cuando tú no vives una vida recta delante de los ojos del Señor y piensas que vas a manipular a Dios en las cosas que tú quieres. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser un objeto tuyo para cumplir caprichos. Dios no puede ser usado para poder hablar a tu corazón con cosas perversas que están ahí. Santiago dice claramente de dónde vienen las guerras. Dice que éstas surgen de nuestro corazón, de nuestro perverso corazón. El apóstol Pablo nos habla constantemente y dice que nosotros tenemos que hacer morir nuestra vieja naturaleza para que el Espíritu Santo verdaderamente repose en nuestro corazón. Vemos entonces que a través de esto el ejército de Israel se sentía seguro, se sentía confiado. ¿Y cuántas veces tú te sientes seguro? Piensas que un brujo no te puede hacer daño, piensas que alguien no te puede maldecir, piensas que la vida es color de rosa y que no pueden suceder cosas drásticas a tu vida. Cuando tú empiezas a tomar como un amuleto, como una lámpara, tal cual Aladino, al Señor y que piensas que Él va a estar al mando de usted, entonces a partir de ese momento empieza tu caída. A partir de ese momento Dios te pone en tu lugar. A partir de ese momento Dios no puede poner ese cerco en tu vida y no te puede proteger porque tú no lo estás honrando, porque tú no lo estás respetando, porque tú no estás valorando lo que Él hizo en ti, lo que Él está haciendo a ti y lo que Él quiere hacer contigo en un futuro. Vemos que la historia que está marcando aquí el libro de Samuel es tan real en nuestros días que esto no está pasando de moda. Muchos cristianos hoy en día están viviendo una religión. Muchos cristianos hoy en día están queriendo que Dios hable a su manera, que haga las cosas a su manera, que esté al mando de usted. Esto no es posible. Esto ya pasó, esto ya le sucedió al pueblo de Israel y fue algo terrible las consecuencias. Dios no puede ser cargado por cualquiera que no lo honre, que no lo respete y viva en santidad. Él no puede estar en un corazón confundido, aturdido y que solo piense que Dios peleará y le dará la victoria aunque su vida esté mal. Y en una ocasión escuchaba, Dios me habló y Dios me profetizó, Dios me dijo esto. Y veía el testimonio de la persona y yo me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo este hombre o cómo esta mujer piensa que Dios va a hacer lo que él está diciendo cuando está en inmoralidad, cuando está en adulterio, cuando está en una situación de pecado terrible? Dios no puede responder en esa manera. Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos. Segunda de Crónicas 7:14 lo dice claramente, que si nosotros nos convertimos, si nos arrepentimos de todo corazón, entonces Dios va a venir y va a traer sanidad, Dios va a traer bendición. Pero antes tenemos que hacerlo primero. No podemos recibir lo segundo sin antes hacerlo primero. Vemos que en el cuento de Aladino, el genio salía cuando se frotaba la lámpara. Hoy, muchos cristianos no están muy lejos de esta realidad. Tan solo frotan el manto del Señor para recibir un beneficio, pero no le dan el lugar de honor. No le obedecen, no se someten, no viven en fidelidad,
no se rinden a Él, no se humillan, no se quebrantan, no le alaban, no le adoran, no tienen tiempo para Él, no meditan en su palabra, no ayunan. Quieren que Dios le responda de una manera increíble, no se meten en su presencia, no se esconden en el lugar secreto. Entonces, no lo reconocen y no quieren para nada que Él esté dentro de sus corazones. Observa en dónde Aladino tenía su lámpara. Él la tenía siempre a un lado, dormía a un lado de él, pero la lámpara no estaba dentro de él. Como cristianos, ¿en dónde está nuestra lámpara? ¿En dónde está esa arca de la alianza? Esa arca debe estar en nuestro corazón. Ahí es donde nosotros debemos estar ofreciendo constantemente los sacrificios. Levítico 6, del 12 al 13, dice que nosotros somos responsables de arrimar leña todos los días, cada mañana, para que el fuego del altar esté ardiendo día y noche. Somos responsables de esto y solamente así vendrá la respuesta de Dios a cualquier circunstancia, a cualquier adversidad, a cualquier situación que estemos pasando, por más difícil que ésta parezca. Aladino tenía derecho a 3 deseos. Si ustedes ven el cuento, se van a dar idea de que esto es real, que Aladino tenía derecho, tenía acceso a 3 deseos y nada más. Pero esos deseos eran conforme a su corazón. Dios nos extiende a través de su palabra más de 4,000 promesas. Observa, nosotros no tenemos 3 deseos. Nosotros tenemos más de 4,000 promesas escritas en su palabra y muchos de nosotros partimos de esta tierra y ni siquiera el 10% obtenemos de esas promesas. Esto es increíble, pero todas y cada una son entregadas de acuerdo a su voluntad. Conforme más nosotros le reconozcamos, conforme más avancemos y creamos en su palabra, en sus promesas y vivamos una vida recta delante de sus ojos, Hebreos 11:6 dice que Dios premia, que Dios galardona a todos aquellos que le buscan, aquellos que le siguen, aquellos que le obedecen, aquellos que están en constante comunión con Él. Él nos dice que Él nos va a premiar, que va a garantizar nuestra estadía en esta tierra y sus bendiciones. Y no solamente eso, sino que bendecirá también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El hecho de premiar solo es un incentivo cuando le honramos y vivimos una vida que le agrade a Él. Dice la Escritura que aquellos que han tenido un encuentro real con Él, su espíritu les guía, los fortalece, les sana, los levanta, le da nuevas fuerzas, los llena y los activa de autoridad para vencer en medio de la adversidad más difícil. ¿Cómo llevas a Dios? ¿Cómo está el Señor en tu vida? ¿Lo tienes como un amuleto? ¿Es un talismán en donde tú pienses que va a estar al man de usted, que va a cumplir tus caprichos, que va a cumplir tus deseos, los anhelos que hay en tu corazón, perversos? ¿O lo tienes bien sentado en tu corazón, de tal manera que tú puedas hacer aquella oración que el Señor Jesús hizo en aquel lugar, en aquel monte? Señor, que se haga tu voluntad, pero que no sea la mía. ¿Crees que Dios peleará por ti aun cuando estás consciente que tu vida aún no se la has entregado bien al Señor? Vuelve a Dios, ora para que Él venga y se siente en el trono de tu corazón, ahí donde está ese altar, ahí donde está esa arca del pacto en tu corazón. Si lo haces, te aseguro que la victoria en cualquier terreno o cualquier situación que tú estés pasando vendrá. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Agradezco enormemente el tiempo que te has tomado. Si esta palabra te bendijo, por favor ayúdanos compartiéndola a otros que estoy convencido bendecirá sus vidas de una manera especial. De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.